Hay películas que dan miedo por lo que ocurre frente a la cámara, pero hay otras cuya historia comienza mucho antes de que aparezca el primer fotograma. En este episodio de Espectro Podcast vamos a entrar en este lado menos conocido del cine mexicano. Desde una actriz que aseguró haber comido carne humana en una cena de élite, una película sobre un hecho histórico que tuvo que filmarse casi a escondidas para no enfrentarse a la censura masiva y al gobierno, hasta una producción relativamente reciente que decidió grabar en uno de los edificios más inquietantes y escalofriantes de la Ciudad de México. Tres historias distintas, tres situaciones completamente diferentes, pero una misma pregunta. ¿Qué tan oscuro puede ser el mundo que existe detrás de las películas que nosotros vemos? Yo soy Oscar Morales y como en cada semana te pido que me acompañes a escuchar estas escalofriantes historias que preparé para ti. No te olvides que si el contenido es de tu agrado, me ayudas muchísimo dejando un me gusta, un comentario, compartiendo el video. Dicho esto, vamos a escuchar la primera de estas historias, la historia detrás de la película No me sigas. En las películas de terror, uno de los elementos clave, si no es que el elemento clave, es el sitio en donde transcurrirá la mayor parte del tiempo de la película. Una carretera solitaria, un bosque gigantesco, una casa abandonada, pero esta película de No me sigas, dirigida por Jimena y Eduardo Lecuona, encontró buena parte de su escenario en un lugar que ya tenía una historia propia. Independientemente de lo que ocurra en la película, el lugar que se muestra es el Condominio Insurgentes, mejor conocido como el Edificio Canadá, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Probablemente hayas escuchado de este sitio en algún otro lugar, pero hoy es conocido como uno de los fantasmas de la ciudad. Si no habías escuchado de este inmueble, este fue una de las edificaciones más ambiciosas de su época. Esto teniendo en cuenta que a finales de los años 50, la Ciudad de México, o antes Distrito Federal, estaba cambiando rápidamente. El crecimiento urbano estaba dando paso a edificios cada vez más altos y a una nueva forma de vivir y trabajar. La popularidad de este edificio para aquel entonces ya era bastante grande. Tengamos en cuenta que este edificio sobrevivió a este fatídico terremoto del 19 de septiembre de 1985 y a simple vista estaba en perfectas condiciones, pero no al interior. Una revisión posterior declaró que el inmueble estaba muy dañado internamente y que lo mejor era demolerlo, pero eso no ocurrió. No le beneficiaba al dueño. No fueron necesarios muchos años para que la imagen de este edificio fuera cambiando. Aún así, algunos de los departamentos y oficinas seguían utilizándose con normalidad. La gente bajaba y subía, al menos hasta junio de 1995, cuando ocurrió el hecho que, para muchos, terminaría por firmar la sentencia del Edificio Canadá. En uno de los despachos del 9º piso se encontraba Abraham Polo Uscanga, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y antiguo procurador de justicia. Polo Uscanga se había convertido en una figura particularmente incómoda dentro de uno de los conflictos políticos y laborales más importantes de aquellos años, relacionado con la empresa del transporte Ruta 100. Según fuentes cercanas a él, el exmagistrado había recibido amenazas de muerte. El 20 de junio de 1995, su cuerpo fue encontrado dentro de su despacho. Al interior de este edificio, tenía un disparo en la cabeza. Inicialmente, las autoridades abrieron la posibilidad de que se tratara de un suicidio, pero los estudios periciales realizados posteriormente cuestionaron esa hipótesis. Una de las pruebas efectuadas al cadáver, conocida como prueba de Harris, indicó que el disparo no correspondía como un suicidio. La investigación se abrió entonces hacia un posible homicidio. Las historias alrededor de este edificio, entre que si un terremoto, que si el deterioro, los incendios y este asesinato, terminaron por dar origen a otro tipo de relatos
más oscuros. El edificio cayó en el abandono, y al pasar de los años, entre los vecinos y transeúntes se comenzaron a escuchar y difundir leyendas acerca de cosas que pasaron en el inmueble. Según vecinos, personas extrañas accedían de madrugada a llevar a cabo rituales oscuros a los que llevaban animales como cabras y gallinas. Se escuchaban cantos, que se escuchaban gritos, decían. Hoy por hoy el edificio tiene una apariencia espeluznante desde afuera, pero resulta interesante pensar en cuántas historias no se cuentan allí. Aunado a todo esto, actrices de la película No me sigas, que fueron protagonistas, declararon posteriormente en entrevistas que en el edificio fueron encontrando algunos objetos particulares que son populares por ser utilizados en rituales que se catalogan de magia negra, que si esculturas de la Santa Muerte, que si cuchillas, que si veladoras negras, este tipo de objetos que seguramente ya te estarás imaginando. Oye, ¿tú ya conocías la historia del condominio Insurgentes y de lo que había ocurrido aquí? ¿Tú te atreverías a grabar una película o lo que fuera al interior de un edificio con esa historia? La verdad es que es bastante atrevido, sobre todo si tienes en cuenta esa vibra que podía existir en el lugar. Dicho esto, vamos con la historia de una famosísima actriz del cine de oro mexicano, María Félix. Hace muchísimos años se popularizó un clip de una entrevista antigua en donde había declarado que había consumido carne humana. Primero te dejo el clip de la entrevista y después lo comentamos. Vamos a escuchar lo que la doña dijo en esta particular e inquietante entrevista. Que comía carne humana. Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Ah, María. Yo comí carne humana y Quique y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español que se llamaba, una ciudad que se llama Chauen. En aquella... La ciudad santa. Estaban filmando una película. Estábamos filmando La Corona Negra. Y nos invitó, uno de esos moros notables nos invitó. Y este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía. Y nos dio a comer. A mí me gustó. Era una cosa como dulzona, una carne extraña. Y pregunté, y así me dijeron, carne humana, antropófaga. Eso sí lo reconoces. No, pero no voluntariamente. Antropófaga, no voluntariamente. ¿Y cómo te sentiste no sentí, después? ¿Qué era carne de qué? ¿De hombre, de mujer, de qué? No quise preguntar, oye, ya eso ahí ya no llegué allí, pero era carne humana. Eso me lo dijo Quique. Pero Quique ya había ido a deponer el estómago 2 veces. Estábamos por allá trabajando. Carne humana, antropófaga. Hay algo en su forma de hablar que personalmente me deja la piel de gallina. Y yo creo que a ti también, sobre todo en cómo lo cuenta con tanta naturalidad. Y es que, a ver, no estamos hablando de un rumor que alguien escribió décadas después en una revista. Estamos escuchando a la propia María Félix decirle al entrevistador, que en este caso fue Ricardo Rocha, que mientras se encontraba en Marruecos filmando La Corona Negra, comió carne humana. Y a ver, vamos a poner más atención en esta historia. La historia ocurrió durante el rodaje de La Corona Negra, filmada en Marruecos en 1951. Pero mientras aquella historia ocurría frente a las cámaras, María y su hijo estaban recorriendo una parte de Marruecos que, al menos para la actriz mexicana de aquella época, debía resultar completamente distinta a lo que todos conocíamos. Y fue precisamente durante uno de estos recorridos cuando llegó aquella invitación a cenar. Chauen hoy es conocida como Chef Chauen. Se encuentra en las montañas del Rif y tenía una historia muy particular en aquellos años. Ahí te va. La ciudad había estado durante mucho tiempo bastante apartada de la presencia europea. Para el 51, la región formaba parte del Marruecos español, y las viejas estructuras de poder locales convivían con la administración colonial.
En ese contexto aparecen las referencias a los llamados notables de la ciudad, personajes con una posición privilegiada que podían recibir visitantes, organizar banquetes y moverse dentro de estos círculos sociales privilegiados y muy distintivos, ¿no? El problema es que cuando intentamos identificar de manera precisa a aquel anfitrión que invitó a esta cena a María Félix, las versiones comienzan a nublarse. La propia fundación de María Félix después declaró que había sido un jeque de Chauen, e incluso han aparecido relatos que hablan que estas cenas eran parte de sacrificios. Y a ver, esto puede sonar tremendísimamente escalofriante y oscuro y perturbador y todos los adjetivos que le queramos poner, pero vamos a escuchar algo. Históricamente, el consumo del cuerpo de una persona podía adquirir un significado religioso, político o simbólico. En algunos casos se creía que consumir determinadas partes del cuerpo permitía incorporar cualidades de la persona que había muerto. En otros, la práctica estaba relacionada con la guerra, con sacrificios o con la idea de apropiarse simbólicamente de la fuerza del enemigo. En el México antiguo, por ejemplo, existen estudios arqueológicos e históricos que han analizado diferentes formas de antropofagia, rituales entre los pueblos nahuas y un sinfín de cosas más. El arqueólogo Stan de Klerk explica que algunas prácticas estaban vinculadas con víctimas de guerra, mientras que en ciertos contextos personas con una posición privilegiada podían participar en el consumo ritual de las víctimas. Incluso existen registros de esclavos adquiridos para ser utilizados ceremonialmente y que terminaran en este tipo de consumo. Y es que, a ver, esto no es para intentar justificarlo. Quiero aclarar eso. Pero cuando escuchamos la palabra canibalismo, solemos imaginar algo ocurrido en condiciones fatídicas, ¿no? Y claro que eso no significa que exista evidencia de una supuesta tradición secreta entre las élites marroquiales de mediados del siglo XX, incluso teorías de las élites mundiales, como estos casos de Jeffrey Epstein y un montón de personas que tienen historias súper obscuras. Y para cerrar este segmento, me gustaría mucho que observáramos esta cara. Esta cara que se dibujó en el rostro de Ricardo Rocha es una cara de impresión de lo que estoy escuchando es cierto. Incluso parece que voltea a ver como a la producción del programa para decir, oigan, si esto es una broma es buen momento para que me lo digan. Incluso yo creo que esperó alguna señal de corte. Y es un clip, es un video que hoy conservamos, que hoy está en internet y es muy fácil de encontrar, que guarda secretos y no nos permite dejar de pensar qué es lo que ocurre detrás de cámaras y qué es lo que ocurre también en estos círculos elitistas, no solo en aquel entonces, sino hoy en día. Si tú conoces alguna historia perturbadora o si tú tienes tu historia perturbadora, no dejes de compartirla a las redes de Espectro Podcast para compartirla por acá con la comunidad. Dicho esto, vamos con el último caso de cosas escalofriantes relacionadas alrededor del cine mexicano. El caso de la película Rojo Amanecer. Este filme fue tabú por muchísimo tiempo. Fue algo que se intentó ocultar y que incluso hoy muchas personas no conocen esa película, pero guarda una gran historia detrás. La del movimiento estudiantil de 1968. Esta película desafió muchísimas cosas del entorno del país. Vamos a escuchar el relato de Rojo Amanecer. Existen películas que tardan años en hacerse porque necesitan dinero, grandes producciones o permisos complicados. Rojo Amanecer tuvo otro problema. Hablaba de algo que en el México de finales de los años 80 todavía resultaba demasiado incómodo para quienes tenían el poder. La película, dirigida por Jorge Fons, cuenta lo que ocurrió
el 2 de octubre de 1968 desde el interior de un departamento de Tlatelolco. Siguiendo la historia de una familia que mientras desayuna y discute sobre política, termina atrapada en medio de la represión contra el movimiento estudiantil. La historia transcurre prácticamente en un solo espacio y durante unas cuantas horas. Pero detrás de estas paredes se encuentra uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia reciente de México. Y para poder llevarlo al cine, sus realizadores tuvieron que hacer algo que parece difícil de imaginar: filmar la película prácticamente a escondidas del gobierno. La idea había comenzado varios años atrás. Javier Robles, guionista de la película, había ideado llevar a cabo algo relacionado con el movimiento estudiantil de 1968 al cine, puesto que había crecido teniendo muy cerca esta matanza de Tlatelolco. Sin embargo, cuando la producción comenzó a buscar respaldo, se topó con una respuesta bastante clara. Durante una reunión con productores, directores y autoridades, el entonces secretario de Gobernación les habría dicho: con el 2 de octubre no se metan, por favor. Después de aquella reunión, prácticamente nadie quiso acercarse al proyecto durante un tiempo. El problema era que hablar de Tlatelolco todavía implicaba tocar una herida, un secreto que el gobierno prefería mantener fuera de la pantalla y del ojo público. Para 1989, sin embargo, Jorge Fons decidió que la película tenía que hacerse. Héctor Bonilla se involucró en la producción y comenzó a reunir al elenco, mientras María Rojo apoyaba decididamente el proyecto. Los hermanos Damián y Bruno Bichir también se sumaron a la película y había una razón muy particular para elegirlos. Ambos habían vivido en Tlatelolco cuando eran niños. Como te decía, esta película tuvo que filmarse lejos de un ojo del gobierno. Así que se fue a grabar al sur de la ciudad. Allí construyeron el interior de una réplica de un departamento de Tlatelolco. Tenían muy poco dinero y prácticamente todos los involucrados estaban trabajando con enormes limitaciones. Sumado a esto, que existieron dificultades evidentes de tener que grabar escenas en Tlatelolco. Estas escenas fueron grabadas cautelosamente e incluso relatan tenían que estar chequeando que la policía no estuviera cerca para que lograran grabar estas escenas y construir la película como se debía. Mientras tanto, el guión. Se había construido a partir de testimonios de sobrevivientes y participantes del movimiento estudiantil, porque todavía existían grandes dificultades para acceder a esta información sobre la matanza. Años después, ambos confesaron que en las hemerotecas mexicanas había información prácticamente nula sobre algunos aspectos del 2 de octubre y que tuvieron que reconstruir parte de la historia volviendo a estos testimonios. La película tuvo que salir del país para entrar al sistema oficial de exhibición. Y ahí empezó otra batalla. Los rollos fueron transportados de manera discreta y la película fue editada prácticamente bajo el mismo ambiente de cautela que había acompañado todo el rodaje. Después llegó a la dirección de radio, televisión y cinematografía, el organismo encargado de revisar las producciones cinematográficas, y entonces ocurrió algo que en aquella época podía ser una forma muy efectiva de censura. La película quedó enlatada. Esto significaba que las autoridades podían evitar que esto llegara a cines sin tener que anunciar públicamente una prohibición. Simplemente no autorizaban esta exhibición y el tiempo pasaba. Rojo Amanecer podía quedarse guardada indefinidamente. La presión aumentó cuando comenzaron a aparecer notas internacionales sobre la película y sobre los problemas que enfrentaba. Fue entonces cuando la comunidad salió a expresar y a denunciar que esta película se liberara. Esto ya fue durante un gobierno posterior, pero esta película vio la luz el 18 de octubre de 1990. Habiendo pasado 22 años de aquella fatídica noche,
de Tlatelolco en 1968. Y es que aquí el miedo no está en la película ni en las personas, sino en lo que un secreto, sino en lo que abordar un tema tan pesado puede representar para un país. Para los que no sean de México, quizás les haya costado un poquito más conectar con esta última historia, con el relato de Rojo Amanecer. Si no han visto la película, es una película que les recomiendo mucho, que cuando la ves entiendes por qué un gobierno no querría que esto viera la luz del sol, ¿no? Bueno, no la luz del sol, pero que no se estrenara en cines. Es una historia bastante oscura la que rodea esta película, sobre todo porque este tema de la matanza de 1968 sigue siendo algo que cuando ves los videos es una sensación horrible. Obviamente son videos que por la época no se puede ver mucho, pero con escucharlos basta. No te voy a dejar aquí ningún clip de nada. Dicho esto, llegaste al final de este episodio. Muchísimas gracias por quedarte hasta estas alturas. Fue un gusto para mí compartirte estas historias de lo que está oculto detrás del cine mexicano en este caso. Espero que te haya gustado de cualquier manera. No te olvides de mandar tu historia, de dejar un me gusta y no te olvides que tú y yo tenemos una cita la semana que viene en este mismo espacio para escuchar más historias de terror. Yo te quiero mucho, quiérete, tú también. Nos estamos escuchando y viviendo prontamente.